Universidad Austral de Chile. Naturalmente parte de ti. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenas tardes a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH y nos escuchan a través de la transmisión online de Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 11 de julio, vamos a estar conversando sobre los orígenes del Sindicato de Docentes y los desafíos, ya que hoy día 11 de julio, precisamente es una fecha muy especial. Este sindicato cumple 18 años y para ello tenemos de invitados e invitadas a personas muy importantes, dirigentes históricos, la presidenta actual también. Entonces para ello vamos a dar la bienvenida. Voy a empezar de aquí a mi izquierda. Saludamos al profesor Elías Carrasco. Él es uno de los fundadores y dirigente histórico también de la AGA y también del SINDOC. Bienvenido, don Elías. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy feliz. Muy agradecido. Acérquese un poquito al micrófono. Eso. Muy feliz y muy agradecido porque fue para mí una sorpresa. Claro. Muy grata. Muchas gracias, don Elías. Saludamos en segundo lugar a la profesora María Angélica Gutiérrez. Ella es dirigente también, antigua del sindicato, fundadora, y hasta hace poco también formó parte de la directiva del SINDOC. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, Claudita. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludamos también al profesor Roberto Morales. Él es socio fundador también del SINDOC y también ha estado en la directiva en algunas ocasiones. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy activo ahí, recién saliendo de un claustro del Instituto de Estudios Antropológicos, donde sigo trabajando en la universidad. ¿Y hasta cuándo? Tenemos que negociar. Y saludamos también a Giovanna Casanova. Ella es la presidenta actual del SINDOC que nos acompaña desde Puerto Montt. Bienvenida, Giovanna, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Hola a nuestros dirigentes históricos que nos acompañan hoy día, a quienes nos están escuchando, nos están viendo. Muy feliz de estar celebrando el día de hoy, 18 años de nuestro sindicato. Sin duda es un hito muy importante. Y bueno, para eso nos hemos convocado el día de hoy. Muchas gracias, Giovanna. Entonces, para introducir a los auditores y auditoras, les vamos a contar que en julio del 2007 se fundó el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile como respuesta a una necesidad urgente, la de contar con una herramienta real de defensa colectiva de los derechos laborales del profesorado. Antes de su existencia estaba la Asociación Gremial de Académicos, la cual no tenía atribuciones necesarias para enfrentar las negociaciones colectivas, y la fundación del SINDOC, por ende, marcó un hito en la historia de la organización académica de la UACH, dando paso a un proceso sostenido de fortalecimiento del sindicalismo universitario con una mirada crítica y propositiva sobre la justicia laboral. Hoy el SINDOC cumple 18 años y queremos conversar y reflexionar sobre estos 18 años de historia y la importancia que tiene un sindicato de docentes en esta universidad. Entonces, para iniciar la conversación, quisiéramos preguntar a los dirigentes más históricos, más antiguos, que nos recuerden un poco cómo fue el proceso de creación de este sindicato, cuál fue el motivo principal, si bien ya lo mencionaba por lo que hemos sabido en torno a lo que nos cuentan algunas personas, que esta fue una necesidad para la negociación colectiva. Me gustaría saber ¿qué los motivó aparte de eso y cuáles eran las principales necesidades que tenían los docentes en ese entonces? No sé a quién le gustaría iniciar conversando sobre la fundación del SINDOC.
Profesor, Bueno, profesor Elías Carrasco, adelante. como bien mencionaba, fue una necesidad porque como asociación gremial teníamos cierta convocatoria, pero en ese tiempo la rectoría cuando quería lo tomaba en serio y otras veces no. Necesitábamos un órgano legal. Y entonces en una reunión que ya no recuerdo, hace muchos años atrás, más de 18 años, en la asociación gremial tomamos la decisión de crear el sindicato. La verdad es que yo ya tenía esa inquietud hacía rato. Bastó que mis colegas estuvieran de acuerdo, empecé a correr y hice toda la parte administrativa, pero en forma rápida, porque tenía la suerte de conocer a mucha gente. Estamos ya en funciones con la directiva reconocida por el Estado como sindicato, que era una herramienta, porque como asociación gremial era como un grupo de amigos dentro de la universidad y Claro. no pasaban la máquina en cualquier momento, no desconocían acuerdos, en fin. Fue una herramienta suficiente y para proteger a los colegas, fue protegernos nosotros y a los colegas, porque estábamos en una situación muy en el aire como asociación gremial, a pesar de que todos los colegas nos apoyaban, pero resulta que la parte administrativa y legal la manejaba la universidad a su entero y regalado gusto. Y queríamos respeto, ¿no? Perfecto. Respeto muchas veces. Muchas gracias, profesor. Profesora María Angélica, ¿le gustaría agregar algo de lo que recuerda sobre la fundación del SINDAC? Sí, mira, en lo personal yo nunca pensé estar sindicalizada. Ya. Eso es la verdad. No lo pensé. De manera que cuando los colegas hablaron conmigo, me empecé a recordar algunos eventos que yo creo que fueron marcando a la universidad. Dentro de las directivas de la AGA hubo directivas muy buenas, incluso algunos de ellos fueron después autoridades, pero otras sencillamente era un sistema en que, por ejemplo, a final de año, cuando se hablaba de subir las remuneraciones, era totalmente, como se diría, al dedo. Algunos tocaban un alza y otros que no. Y no se entendía por qué se producía una y otra cosa. Tan sencillo como eso. Había una inorgánica, si se quiere, respecto a remuneraciones en general o a obtener algunos beneficios dentro de la propia universidad. Y en lo personal eso me llevó sencillamente a decir de inmediato, sí, ahí voy a estar. Perfecto, profesora. Profesor Roberto, ¿le gustaría agregar algo? Sí, un par de cosas. El año 95 y 96 yo fui contratado honorario para hacer clases en antropología y busqué alguna forma de asociación que existiese, sindicato o asociación gremial, y ya existía la asociación gremial. Por lo tanto, cuando ingreso el año 2003 a la planta académica, lo primero que hago es afiliarme a la asociación gremial. Pero me di cuenta con el tiempo, por la experiencia también que había tenido la Universidad de la Frontera, que habían, como lo han dicho aquí los colegas, habían aspectos que no teníamos el respaldo legal como para poder buscar respuesta a las necesidades o demandas, ¿no? Como por ejemplo contratos de trabajo que sean todos regulares, ¿cierto? Que cumplan todos los derechos, regularizar los incentivos, resguardar los beneficios que se iban consiguiendo. Todo eso era, digamos, una decisión que se tomaba desde, digamos, quienes toman decisiones en la corporación, en la universidad. Por lo tanto, era muy importante esta idea de hacer un sindicato. Consiguió rápidamente un respaldo, como bien lo describe Elías, en tiempo récord, ¿cierto? Y llegamos casi a 300 personas. Inicialmente, sí. Y casi 300 personas. Hoy día somos más de 700, pero en su momento era un número muy relevante. Y existía el sindicato número 1 de trabajadores. Y aquí quería indicar algo que no habían dicho mis colegas, que es que se conversó con ellos ante la posibilidad de que nos pudiésemos integrar, ¿cierto?, a ese sindicato, porque desde el punto de vista del Código del Trabajo, nuestra condición de todo es de trabajadores. Por lo tanto,
podíamos integrar ese sindicato legalmente, sin problema. Pero ellos mismos nos dieron claridad que habían intereses, demandas propias del mundo académico y que podían entrar en eventual contradicción o problemas con intereses, demandas diferenciadas. Entonces, basado en eso, además, ¿cierto?, se confirmó la idea de constituir un sindicato que podía haber sido el sindicato, otro sindicato simplemente, pero se le puso una palabra que dentro de los estatutos del sindicato indica que para formar parte del sindicato tienes que estar habilitado para ser docente. No necesariamente que la estés ejerciendo, pero tienes que tener habilitación para ser docente. Entonces, por eso se habla de sindicato SINDOC, sindicato de docentes, ¿no? Esa es la particularidad que tuvo. Eso. Muchas gracias, profesores. Me gustaría preguntarles en torno a esto mismo de la creación, si es que hubo alguna resistencia dentro de la universidad para formar este sindicato. Ustedes mencionaban de que tuvieron que juntar firmas, que se hizo en un tiempo bastante acotado, y me gustaría saber sobre eso, quizás no precisamente de parte de rectoría o de las autoridades, sino quizás también de los mismos docentes. Yo creo que a la rectoría los asombramos o los sorprendimos porque todo fue tan rápido que no tuvieron tiempo de reaccionar. Ya. Esa es la verdad. Fue rapidísimo y contamos con un apoyo incondicional de nuestros colegas. Hicimos una primera votación. La verdad que yo recuerdo muy bien, estaba Enzo Crobeto. Estábamos en una votación donde yo saqué la primera mayoría. Él sacó la segunda mayoría, pero yo era presidente de la asociación gremial, estaba en el directorio. Yo le dije, Enzo, tú quédate como presidente, porque así dividimos fuerza, porque no es para correr siempre en una sola dirección, y conseguimos más apoyo. Él lo aceptó. Una gran persona que lamentablemente su situación física al poco tiempo falleció. Una gran persona, pero no fueron peleas difíciles. Hicimos marcha donde logramos incluir a todos nuestros colegas. Fue un memorial. Les voy a contar una anécdota. Cuando íbamos a hacer la primera marcha y resulta que nos estábamos en la rotonda juntando y empezamos a juntarnos poco. No pasábamos los 40, 50. Llega el carabinero que había conseguido el apoyo carabinero para todo el tránsito, qué sé yo. Se acerca y me dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a marchar, ni aunque tengamos que hacer una fila de a uno para poder mostrar que somos hartos. Y empezamos a marchar por la entrada de la teja. No quería ni mirar para atrás, íbamos adelante. Incluso en el puente nos fuimos por la vereda porque no queríamos suspender el tránsito y pensando que éramos pocos, pero cuando nos dimos la vuelta frente a la municipalidad, la verdad que estuve a punto de irme al suelo de la impresión. Era una muchedumbre, Gerier. Mire. Nos fuimos frente a la rectoría. Estaba de presidenta Marcela. Yo estaba de vicepresidente. Entonces me dice... Marcela Méndez, dice tú. Marcela Méndez. Entonces la Marcela dice, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, tiene que decir algunas palabras aquí porque estamos todos apoyándote. No estaba un poco acostumbrada, pero aceptó y logró dar su discurso. Ganar todo lo que queríamos, que estábamos justamente por... Es que habían escalafones que para unos sí, para otros no. Era unos feudos medio raros que hay en la universidad para los sueldos. Y cosa graciosa, pues se me acerca el carabinero porque me ubicaban más, parece, y me dice, ¿y ahora qué van a hacer? Después que termina
habíamos contratado un asesor sindical de Santiago que nos iba a ayudar. Después de vernos actuar a nosotros, me dijo, no necesitaban ustedes ayuda, se manejaban solos ustedes, me dijo. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Y van a dar una vuelta por la plaza? Me dice el carabinero. ¿Se puede? Sí, si nosotros le abrimos el paso, no hay ningún problema. Nos fuimos por la plaza, y así como cosa histórica, íbamos pasando a la catedral y escuchaba la vocecita de mi nieta, decía, Tata, ¿qué haces ahí? Íbamos adelante con un pendón, un pendón grande. Era mi nieta que me preguntaba porque no se imaginaba las maniobras que andaba. Dimos una vuelta por la plaza, nos fuimos a la casa central y ahí nos desbandamos, o sea, nos fuimos cada uno para su casa, que fue la acción más memorable que recuerdo. Fue muy bonito, histórico eso, pero lo más importante era lo que tú mencionabas recién, que realmente había una suerte de lotería para tener sueldos decentes, y algunas unidades las consideraban, las menospreciaban, y las otras se consideraban dueñas de todo, y hasta el día de hoy creo que tienen esas ventajas. Entre eso, me acuerdo que en el tiempo de Manfred Magnet, la Facultad de Ciencias Jurídicas estableció un sistema de sueldo para los académicos de su unidad, que era leonino y fresco, sin razón alguna. Y que pesa hasta el día de hoy. No, pero no había sindicato en esa época. No, pues ya estábamos recién en los pasos principales, claro. Y aprovechaban. Y salían con pensiones espectaculares. En términos, sí, hay un aspecto, Claudia, si me permiten mis colegas, que yo en más de alguna oportunidad escuché, no voy a decir quiénes porque no tiene mucho sentido, pero respecto a tu pregunta si hubo resistencia, yo diría que al interior ya señalé que del otro sindicato dijeron, bueno, muy bien, adelante, así se fortalece, bien. Pero hubo colegas, ¿cierto? Por una cuestión esta de que poníamos énfasis en nuestra condición de trabajadores académicos. Esto de trabajadores a alguna gente le complicaba, porque un cierto sentido de algún sector de académicos que se siente que por ser académico la condición de trabajadores es irrelevante e incluso les molesta. Entonces, alguna vez escuché en una asamblea decir a alguien que ¿cómo vamos a hacer como un sindicato salitrero? ¿Sí o no? Entonces, había dentro de nuestros propios colegas, incluso sindicalizados, ¿ya? Que esto de que, cuidado, que ser un sindicato es una cosa, pero no nos vayamos a parecer a los sindicatos de trabajadores, cosa que para muchos de nosotros, ojalá tuviésemos el nivel de conciencia y organización histórico de los salitreros y de todo lo que ha representado el sindicalismo en Chile. Entonces, sí, se dieron posturas y resistencia porque sentían ellos que eso era mezclarse con otra clase social o con otros grupos, ¿no? Entonces, yo diría que claramente... Pero esas resistencias, como bien lo describió recién anecdóticamente Elías, eso de las marchas se constituyó en una manera de actuar también del sindicato. No era solo sentarse en mesa de negociación, sino que mecanismos de presión, y hemos hecho muchas y diversos tipos de marchas, siempre por supuesto respetando a los demás, respetando a la gente, pero manifestando también nuestras posturas. Hemos llevado ataúdes al hombro, nos hemos vestido de negro, hemos sacado globos, es decir, hemos manifestado carteles, hemos dicho muchas cosas. Y yo creo que eso es parte de lo que necesitamos mostrar, no solo a la universidad, sino a la ciudad, a la región y a quienes quieran ver, digamos, que estamos organizados hasta el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Profesora María Angélica, ¿le gustaría agregar algo en torno a este punto de las resistencias que se crearon dentro de la universidad en cuanto a la fundación del sindicato docente? Sí, mira... yo creo que Elías por algo personal no lo quiso manifestar, ¿no? Pero justamente la idea nació después de que el sindicato había sido invitado a un almuerzo dentro de la rectoría.
no estaba el rector, había un suplente, y le dice, la hora creo que era la 1 de la tarde, y cuando llegan le dicen no hay. O sea, esa fue una falta de respeto. Ya. No, porque no era por el almuerzo en sí, sino que tú tienes mecanismos como hacer que las cosas sean de manera decente dentro de lo que es una comunidad académica. Ujú. Y eso, la rabia que se sintió en ese momento, lo llevó justamente a decir, no, con esto basta. Porque no puede ser que te inviten a una reunión y estando en la puerta te den un portazo. Eso fue así, Lito. Sí, correcto. Entonces no había otra solución posible, porque efectivamente fue una parte de la rectoría de un periodo la que dijo lo de los salitreros, porque no fue ni siquiera de las bases mismas, sino que de las propias autoridades. Ya. Y eso es lo que llevó a que uno tuviera la idea de seguir y seguir adelante, porque no eran maneras de comportar. O sea, hasta el día de hoy, uno dice, mira, en lo que es el plan propuesto, lo primero que aparece es que las autoridades mantienen su sueldo. Y no les importa a raíz de aquello mismo, ¿cierto? Porque eso implica una cierta cantidad de dinero que podría ser justamente dejar algunos puestos necesarios para la academia, ¿no? Y entonces efectivamente se sigue actuando un poco de la misma manera. Hay, como quien dice, la cúpula y los vasallos, y esa cosa no puede ser dentro de lo que es un sistema universitario cualquiera sea. O sea, puede haber jefaturas, todo lo que tú quieras, pero no dejan de ser colegas. Claro. Y entonces en eso la universidad no tiene formación en lo interno, sobre todo para lo que son las autoridades. Muchas gracias. Sí, profesor. Quiero hacer una acotación. La verdad, cuando me hiciste la invitación, ni siquiera sospechaba la reunión, ¿no? Ha sido una grata sorpresa y que pensando, empezaron a recién como una bobina a regresar y buscar ideas. Y lo que tú acabas de mencionar es cierto, porque me acuerdo que teníamos una reunión con Cofre, que no sé con qué Cofre, ya. Entonces habíamos tenido un acuerdo que iba a ir todo, la plana del sindicato, donde está la rectoría, está la rectoría, sí, pues. Claro. Vamos para allá, incluso cuando llegamos a la puerta, el Cofre, que no sé qué se creía ese individuo, avisa que no tiene tiempo para atendernos y quedamos marcando ocupados. Así de sopetón. Yo dije, ¿qué se cree este? Claro. Después empecé a tener malas relaciones con él porque yo no estaba acostumbrado a tratar con individuos de ese nivel, ¿verdad? Porque se creía diosecito y se aumentó el sueldo, hizo una espilatunada. Ahora me están viniendo a recuerdo, se aprovechó el cargo, hasta con una amiga que tenía que la traía del norte, que después desapareció la amiga cuando apareció el marido a buscarla. Estuvo viajando con ella hasta Europa. Uy, si era un feudo de esto, hacían lo que querían estos tipos. Impresionante. Bueno. Perdona, se me salió sin querer estas cosas porque... Está bien, profesor. Son recuerdos. Sí, no se preocupe. Ahora sé que está muy enfermo, pero lo que hizo... Giovanna, me gustaría preguntarte si tienes alguna pregunta que hacer en torno a este punto que estamos conversando. En realidad, preguntas no, pero sí es súper enriquecedor estas experiencias que cuentan nuestros dirigentes, porque la formación de los sindicatos nunca es fácil dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones. Ya lo hemos visto también porque han habido intentos de formación de otros sindicatos que finalmente no han logrado esta unión que se logró inicialmente para la creación del SINDOC.
y encuentro muy meritorio por lo bajo toda la labor que se hizo en ese entonces para la formación de nuestro SINDOC y todo lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años también. Muchas gracias, Giovanna. Me gustaría pasar a una pregunta que creo que puede ser bastante relevante para los nuevos socios del sindicato o para quienes no saben o no conocen mucho la historia. Yo ya llevo 2 negociaciones colectivas en este sindicato y siempre se está hablando del piso mínimo del contrato colectivo, o de repente los socios o socias no saben cuánto costó conseguir los beneficios que hoy día están plasmados en el contrato colectivo. Entonces me gustaría preguntarles cuáles ustedes consideran que ha sido la lucha o las luchas más emblemáticas y los logros más importantes que ha conseguido este sindicato. Profesora María Angélica, empezamos por usted. Mira, para mí, en lo personal, porque fueron cosas que yo transé muy directamente, si se quiere, fue el aumentar los años para poder retirarse de la universidad para las mujeres. Ya. O sea, igualar a los hombres. Uh-huh. Correcto. Eso en una negociación en la pizarra con el vicerrector, hasta que nos pusimos de acuerdo, y a pesar de que mi directiva de ese momento decía, no, la devolución de 1 a 1. Y él me convenció de que había mucha gente en esa situación y que mejor lo dejábamos en cada 3 años, 1 más. Y eso fue, en verdad, uno de los logros que creo yo que beneficiaron mucho a las mujeres. Eso empezamos a hacerlo cuando el precandidato estaba jugándosela. Y nosotros habíamos tenido como Facultad de Medicina una reunión, muchas mujeres, que nos pusimos de acuerdo en ese sentido de pelear eso. Por un lado. Y por el otro lado, yo creo que también fue harto beneficioso el que se fueran logrando distintos elementos a través de de las directivas. Vale decir, no llegó de una vez todo lo que se ha logrado. Ha sido realmente, cada vez se pone énfasis y se reestudia el contrato colectivo de manera de mejorar, de acuerdo incluso a un cambio de leyes, lo que ya hay, y poder seguir ampliando. Y en ese sentido yo he estado muy alerta a la nueva ley, aunque estoy afuera, a la nueva ley de universidades que fijan la edad de retiro a los 75 años. ¿Ya? Porque claro, uno ya pensaba antes que qué iba a pasar con los años de diferencia con el sueldo que uno iba a tener después, que es muy malo. Pues bien, eso se logró en parte, pero si se aumentara hasta los 75, para quienes quieran, ¿eh? Porque nunca se ha obligado. Vale decir, si una mujer se quiere retirar a los 60, bueno, se va a los 60. Pero si no, la tienen que dejar hasta los 65. Pero si el Estado para las universidades estatales fija 75, ¿por qué la Austral va a tener 65 años de retiro? Claro. Ese es un punto que creo yo que ya está trabajando la directiva de manera de ir viendo eso, que es, yo creo que fue fundamental para nosotros. Los beneficios de todo lo que era el perfeccionamiento académico, los productos, ¿ya? Eso no estaba antes tampoco, eso claro. se fue logrando después. Ya, muchas gracias, profesora. Profesor Elías, me gustaría preguntarle lo mismo. ¿Cuál cree usted que ha sido una o unas de las luchas emblemáticas que ha dado el sindicato de docentes? Es su teléfono. Espere un poquito que...
Ahí sí. Entonces, ¿cuál ha sido la lucha que usted cree que ha sido más emblemática o algún logro relevante para el sindicato para que pongamos en contexto también a quienes nos están escuchando y quienes los socios o socias que vayan a escuchar este programa que de repente no conocen la historia de estos beneficios que tienen actualmente? Bueno, ninguno de los beneficios que se lograron fueron fáciles. Pero el problema mayor que tenemos dentro de nuestra universidad es un problema de mediocridad, te voy a decir. Y parte, ustedes pueden ver los estatutos de la universidad. Cuando se retiró el ex rector Ann Richter, dijo, me retiro porque no sé ni leer los estados financieros de la universidad, él tenía otra profesión y se mandó a cambiar. Los estatutos dicen que inmediatamente queda como rector José Derner, porque era prorector, por el periodo que le faltaba para terminar a Richter. Pero no, el directorio lo nombró rector cuando no tiene esa autoridad el directorio. Y él siguió tomando control de la universidad e incluso se autonombró más allá de lo que lo permitían las normas. Entonces digo, si no saben leer lo que está escrito dentro de la universidad, ¿qué podemos pedir a esas personas? Hasta el final llegaron a una votación, no sé si a gusto de ellos, pero hasta el momento no sé ni cuáles eran los méritos para cada uno de los postulantes a la nueva rectoría, cuáles eran sus reales patrimonios educacionales que tenían. Se hizo la votación, salió un ganador, bueno, se hizo la votación y por el momento no hay otra cosa más que aceptar. Pero no leer los estatutos. Los estatutos es una de las cosas que hay que modificar dentro de la universidad, porque el Consejo Superior no puede ser que sea la autoridad máxima en cuanto a decisiones que hay en la universidad. Porque es el órgano más poderoso que hay y están todos los decanos, que hacen mayoría. El directorio en minoría con respecto a eso. Por lo tanto, hay que modificar esa estructura que tiene, porque esa estructura está hecha especial para que la manejen los rectores a su entero y regalado gusto, sentándose en todas las disposiciones que hay. Es una universidad. Y buscar gente, le voy a contar una cosa personal que me dolió cuando yo me retiré. Mis colegas, tenían un grupo ahí de colegas que no me aceptaban. Bueno, sí, es la norma de la vida. Pero, ¿sabes que me cerrajaron en la puerta de mi oficina antes que yo retirara mis cosas? Te lo cuento. Qué asombrado. Me rompieron la puerta cuando fui a abrirla, se abría sola. No tenía nada, si no había robado nada de todo lo que estaba ahí. Lo que era mío, y lo que era la universidad, era la universidad. Eso te demuestra que hay hay que saber escoger a las personas que van a hacer clases en la universidad, porque se estima que es el pináculo educacional. No quieren con esas cosas. Habían sido exalumnos míos los pericos estos que me fueron a desarrajar la puerta. Ni una explicación. Y no ha sido el único. Bueno. No consuelo, por favor. Sí. Profesor Roberto. Sí, bueno, asociando esta idea de luchas que están asociadas a los logros, entonces pensaba yo que aquí se habla de retiro. Hay un plan de retiro que siempre ha insistido asociado a un contrato colectivo o no, pero ha sido el sindicato el que ha logrado mantener las condiciones de un plan de retiro. Correcto. Ya que cada vez hay que verlo. Ese es un logro, ¿no? Aquí no es que el asunto sea esté solo al arbitrio de quienes son la autoridad en la universidad, sino que hay un sindicato que ha acompañado y que ha resguardado que el plan de retiro, aun cuando muchas veces, como la situación ofensiva e indigna que tuvo que vivir Elías y otros también, como dices tú, no ha sido el único, pero podríamos decir que en general hemos conseguido que el plan de retiro cada vez más cumpla las condiciones de dignidad, ¿cierto?, y de condiciones económicas que corresponden. El 13º sueldo, aun cuando existía desde la época en un proceso en donde
en la época de Magnif, que fue el otro sindicato que lo empezó, finalmente también se convirtió en un elemento permanente en el contrato colectivo, ¿no? El sueldo anual extraordinario, o 13º sueldo. E incluso en el marco del plan de recuperación se intentó hacer un bypass a eso, pero no es posible porque ya es algo logrado. Eso es otra cosa importante. Varios de los beneficios colectivos, porque cada uno de nosotros y nosotras estamos contratados en un contrato individual, pero la negociación colectiva es para hacer un contrato colectivo de todos los sindicalizados, ¿no? Entonces ahí están los temas de los incentivos a la productividad académica, y nosotros logramos algo que no estaba, que era el incentivo a la calidad docente, ¿no? Que a los profesores que reúnan determinados requisitos, que sean bien evaluados, una cantidad de estudiantes, se les da un incentivo también. Está una temática que va más allá, o sea, que incorpora lo que dijo, cierto, María Angélica, del tema de la edad de jubilar para las mujeres, sino que mucho más amplio. Hay una política de género, de reconocimiento de los derechos de hombres y mujeres y de género en la universidad, en donde el sindicato también ha sido un actor principal. Exacto. En que eso quede establecido. Y por último, yo diría que siempre presionamos y buscamos la manera de tener mayor participación en la universidad, que no seamos simplemente que aparezcamos cada 2, 3 o 4 años cuando hay que hacer una negociación colectiva, claro, sino que el sindicato y su directiva sea un interlocutor válido para las autoridades de la universidad. No lo hemos conseguido, pero eso es una lucha permanente que hay que continuarla. Eso. Muchas gracias, profesor. Giovanna, ¿te gustaría agregar algo en torno a esta temática, sino ya para ir pasando a la actualidad del SINDEC? Sí, me gustaría agregar, y creo que es muy importante también para nuestros socios y socias, que recalcar con claridad que todos los beneficios que se han ido sumando a los contratos colectivos actualmente son parte del SINDOC. Y la universidad no puede extenderlos a toda la comunidad a partir, ¿cierto?, de la modificación de la ley laboral del año 2017, si no me equivoco. Y lo que también nosotros lo dejamos estipulado en nuestra última negociación colectiva, que no considera una extensión de beneficio, y en ese sentido, pese a que el beneficio como sueldo anual extraordinario, por ejemplo, se pagara previo a la existencia del sindicato, todas las personas que han ingresado a trabajar a la universidad no son parte de este beneficio si no son parte del sindicato. O sea, no es un beneficio que a ellos, por el solo hecho de entrar a trabajar a la universidad, les pertenezca. Y esto creo que es algo muy importante también, que nuestros socios y socias lo tengan muy claro, porque la universidad, pese a que esto ya existía, no puede disponer de estos beneficios como se les plazca. Y en ese sentido nosotros estamos revisando muy exhaustivamente la nueva política de remuneraciones y beneficios que ha emitido la universidad, porque consideramos que hay muchos puntos que, si bien hay un cambio de nombre o un monto sutilmente más bajo, son muchos de los beneficios que nuestro sindicato goza el día de hoy, y que no estamos dispuestos y que vamos a luchar por ellos para que eso se mantenga dentro de nuestro sindicato. Y si necesitamos denunciar prácticas antisindicales, no les quepa duda que nosotros lo vamos a hacer. Estamos trabajando en eso con nuestro abogado, y es muy importante que todos y todas tengan esa claridad. ¿Me permite, Claudia, una cosita que a veces uno tiene tan cerca los hechos? El mismo hecho de que exista voces académicas. Claudia dice que ha estado ya en 2 negociaciones. Antes hubo otros periodistas. El sindicato desde un comienzo dijo: esto no puede quedar encerrado entre nosotros, tenemos que difundirlo. Y yo tengo aquí un boletín de hace 10 años, donde aparece, ¿cierto?, en la portada Elías Carrasco, ¿no? Pero hay más gente, al otro lado está, ¿cierto?, Miguel Ramírez, ¿cierto? Y hay otros colegas más. Y esta era una publicación, ¿cierto?, impresa. Correcto. ¿Ya? La revista, como una revista, sí. Pero también hay un boletín que es virtual, digital. O sea, siempre el sindicato tuvo la preocupación y ha contratado periodistas que lo han acompañado. Hay un asesor, digamos que ese es otro logro, ¿no? Que todos los sindicatos tienen un asesor financiero, que ha sido históricamente Joel Asenjo. Uh-huh. También tuvo a un abogado, a Patricio Miranda, que ya no está, pero ahora tiene otro abogado, o sea, asesor laboral.
asesor financiero, periodistas, difundir esto. O sea, ese es un gran logro que el sindicato ha podido mantenerse a través de distintos medios de difusión. Y su portal, ¿cierto? Su portal web, ¿no? Sí. Su página web de sindicato de docentes. Es www.sindocwatch.cl. Ese, muy bien. Muchas Y gracias. permanentemente está también en actualización, lo actualizamos hace poco, optimizando los recursos y también las redes sociales que Claudia maneja a la perfección y que también por ahí permanentemente estamos enviando información de contingencia y también de los beneficios. Y quiero mencionar algo. Sí, profesor. El sindicato ha sido muy valioso porque no me acuerdo cuál era la presidenta del sindicato que renunció y se fue la última, una de las últimas. No hubo ninguna, no se cumplió su mandato. No recuerdo bien. Claudia. Claudia Pero Letelier Pero Claudia no renunció, No terminó su renunció, mandato terminó. y luego se fue. terminó su mandato y luego se fue de la U. Pero a lo mejor el profesor habla de que renunció a la U o al Sí. sindicato. No recuerdo bien. Es que esa es la situación. Si es Claudia Letelier, ella terminó su periodo y después renunció. Mira, porque todavía soy socio de la universidad. Ajá. Y le he rendido tributo a ella porque ella fue la de que descubrió. Claro. Incluso yo anduve acompañándola para andar buscar un abogado para hacer una queja a otro nivel. Exacto. De repente algo pasó y nos descoordinamos. Pero ella fue realmente la persona muy valiosa porque ella destapó la olla. Exactamente. Porque ¿cómo es posible que con una facultad de ciencia económica no sabían para dónde íbamos a chocar contra los arrecifes? Y nadie sabía. Ella puso la bandera de alerta que la situación calamitosa que estaba la universidad. Exacto. Y le empezaron a hacer la vida imposible. Me dijo, Elías, me voy a ir porque mis colegas me hacen la vida imposible. Renunció y la contrataron en el norte. Sí. Pero yo le rendí un homenaje en una asamblea de socios de la universidad diciendo que si no hubiera sido por ella, tienen un consejo. Mira, la estructura, el rector es la persona más importante, pero después viene el consejo superior, Sí, sí. donde están todos los decanos y todos los miembros que ellos quieran. Tienen el poder ellos. Eso no puede ser. Eso solamente debería ser un grupo de académicos anexos como ayudantes del rectoría y punto. Y después el directorio buscar personas adecuadas que sepan dónde están parados también. Pues. Y cuidar Sí, el po. patrimonio. Y que cuiden el patrimonio. Y no lo cuidan. Y yo Exacto, reclamaba que mucho. cumplan su función también de traer inversión a la universidad, que por Exactamente. años Eso. no han cumplido esa función. No han cumplido su función. Entonces es el colmo si se han hecho cosas a la vista y paciencia de ellos. Entonces, ¿cómo han ayudado a destruir la universidad si a mí me querían echar del directorio? Chuta. Buscaron por todos los lados, pero no pudieron. Hasta que se me acabó el periodo y uno de los rectores que era de la Facultad de Ciencia, de Filosofía y Humanidades, ¿cómo se llama? El moreno que salió medio cuestionado. Ese fue el que me logró echar. ¿Cómo se llama que está el moreno alto que está en la Facultad de Ciencias, Filosofía y Humanidades, que fue rector? No lo sé. Uno hace poco que también De la Facultad de Filosofía y Humanidades no ha habido ningún rector. A ver, pero... Sí, uno. Bueno. Uno que se fue, que le hicieron sumario. ¿Galindo sería? Oscar Galindo. Oscar Galindo. Ya. Ese fue el que logró hacer toda la artimaña para sacarme el piso. Bueno. Yo no te los cuento así de pasada. Claro. Sí, ahora no, y queda grabado en el programa de radio, así que... No, pero esa es la verdad. Pero no, sí, por supuesto, es una visión que Sí. tú estás planteando, que pone la mirada sobre nuestros órganos colegiados y quienes toman decisiones. Directorio, Consejo Superior, etcétera. Ahí hay que poner la mirada. Sí, Estamos no, de y acuerdo. para mí hay que revisar los estatutos. Exactamente. Los estatutos es una muletilla que hay para protegerse los tipos. Exacto. Muchas gracias, profesor. Entonces, ya para ir cerrando este programa, porque ya nos quedan
breves minutos, quisiera preguntarles y quizás que ustedes le entreguen un mensaje a los socios y socias de activos hoy en día en el sindicato de docentes. ¿Por qué es importante el sindicato de docentes en la Universidad Austral de Chile? ¿Quién quisiera iniciar? Yo. Ya, profesor. Mira, yo el primer mensaje que les dejaría es que hay próximas elecciones de académicos para el consejo. Y realmente hay gente que no tiene la autoevaluación suficiente para decir, yo estuve con ese rector que cometió tantas tropelías y me estoy presentando. Por un lado. Por el otro, hay gente que uno sabe que ha sido, nunca está por el lado derecho, sobre todo siendo socio sindicato. Yo llamo a votar por aquel docente que se las ha jugado desde el momento que estuvo adentro, que fue perseguido y que fue sumariado y que va de candidato. El colega Golter, voy a decirlo por el apellido, es valiosísimo. Y ojalá la gente se volcara a votar por él. Eso es lo primero. Lo segundo, y nunca lo he hecho por lo demás de decir lo que he dicho hoy día. Sí, no te había visto haciendo campaña, María Angelina. Está bien, es legítimo. Siempre hay una primera vez. Es legítimo. Que no soy, Es no legítimo. Está bien porque hay que cuidar lo que tenemos. Lógico, Exacto. es legítimo. Fíjate que yo no soy amiga personal de él, Sí, pero no, lo he está bien. visto actuar con mucha honradez y ha sido perseguido precisamente porque ha denunciado las irregularidades. Exacto. ¿Y qué es lo que le ha pasado a todos? Le pasó a Elías Carrasco, a Fernando Medel, a Juan Carlos Bertoglio, que los persiguieron y los acosaron. Y eso no es posible, donde se dice que es un lugar que está para justamente conversar, Claro. para intercambiar ideas. Pero yo, a la directiva, que yo creo que ya está preocupada sola, pero también para los colegas, es que el señor Dörner sacó muchas resoluciones antes de irse, Claro. apurado. Y entonces debería ser una revisión profunda de ella, porque quiere pasar colado con todo. Me llama la atención, dijo Giovanna algo delante, cambios de nombre. Pero sí, se hicieron los cambios de nombre, sobre todo a nivel de personal, pero hay una instancia en que dice que los sindicatos van a tener que ir a entregarle las cosas a esa persona para que las continúe. O sea, no va a haber comunicación directa con el jefe personal ahora. Ojo con eso. Yo creo que ya lo tienen visto. Después con la política de compensaciones, que también la mencionó Giovanna, resulta que habla en una parte de modificación de contrato. O sea, no puede modificar los contratos. O sea, tú entraste con ese contrato y a menos que sea esa parte que es ponerlo al día porque estás un nuevo año, no puedes modificar con lo que tú llegaste. Entonces, lo otro es que hay varias cosas de lo que son los logros que los dejan en stand-by. O sea, ¿qué pasa con las becas de perfeccionamiento y los perfeccionamientos con dinero en el fondo? O sea, y por el otro lado a esa gente que no la dejan terminar el perfeccionamiento, la van a multar, entre comillas, porque no tiene ese posgrado. Entonces, realmente está la carga académica, que es alta, y se aprueba, y yo no sé si ahí tuvieron la oportunidad de trabajar ustedes o no, el sistema de evaluación docente. Eso el 11 de junio en la reunión que tiene habitualmente Rectoría se vio y se aprobó. Y
nosotros teníamos la costumbre como sindicato de ir siquiera conversando con el director de pregrado. Entonces, ¿qué pasa ahora que están apurados sacando cosas que no van en el beneficio que siempre se llevaba? Perfecto. Entonces, ojalá que puedan pedir revisión si es que ya no lo han hecho y porque si no la gente que viene va a tener una pega enorme para tratar de arreglar todos los entuertos que se produjeron. Muchas gracias, profesora. En honor al tiempo, profesor Elías, le pregunto a usted, ¿por qué cree que es importante que exista el sindicato de docentes? Nos quedan muy pocos minutos, así que les pido que las respuestas sean un poco más breves, por favor. Creo que el sindicato en general ha hecho una buena labor, en forma Acérquese un poquito más, desinteresada como organismo, sino que en protección, como lo dice la ley. Pero quiero decir otra cosa, antes que se termine que me ha sorprendido, rendirle un homenaje a Fernando Medel y a Juan Carlos Bertoglio, porque los tres nos juntamos para defender lo que se podía dentro del directorio. Exactamente. Fuera terrible, éramos nosotros contra el resto. Fernando Medel falleció, Juan Carlos es un brillante, me habría gustado que hubiera sido rector de la universidad, la tiene la cosa clarita. Robinson Ampuero, que fue un colega nuestro, tan sindicalista, y que falleció, una muerte tan tonta que le sucedió, pero era una persona, todas son valiosas, me podría extender con muchos más, pero no es el momento, tal vez en otra oportunidad, claro, con sí, mayor tranquilidad, porque se me vienen a la cabeza recuerdos así como misceláneos de muchas cosas que se hicieron. claro. Pero más que nada, que las personas que se nombren como rector tengan la dignidad como rector y se ganen el consenso de los académicos. Yo les digo, don Eduardo Morales tuvimos uno. Cuando él iba a pedir algo, se lo daban. El camino, por ejemplo, que se entra al Campus Tejas, antes había que dar una vuelta para poder entrar o pasar en bote. Se le ocurrió un día a don Eduardo, necesitamos hacer un campo aquí, o sea, una pasada. Fue a hablar con los Davoe, que en 48 horas me puede hacer una pasada. En ese tiempo los Davoe tenían una de las empresas constructoras más grandes, no hay problema, se lo hacemos. Claro. Y lo hizo un fin de semana, y el día lunes le fue a decir a los Martins, que eran dueños de la franja, mire que hicimos ¿pero qué te preocupa? Es tuyo. Y cuando les fue a decir a los de hoy, ¿cuánto era el costo? 0. Muchas gracias. Y él con una pala, más un jardinero, estuvo plantando los primeros árboles que se plantaron en la entrada. Así. Ese hombre tenía la universidad en su corazón. Claro. Era un gran valdiviano, donde iba, conseguía, iba a los aferos, le regalaban lo que pedía. Sí. Nadie más consigue eso. Bueno, así se ha farriado todo el patrimonio que él dejó. Claro. Bueno, muchas gracias, profesores. Profesor Roberto Morales, muy breve. Sí. Quiero decir que no vivimos en una burbuja. La unidad académica donde estamos no es una burbuja. Estamos en una universidad. La universidad forma parte de algo mayor que son el sistema universitario, un país. No basta con tener buenas negociaciones colectivas, también tenemos derecho a participar, a opinar, a tener opiniones distintas, a convivir en la diversidad de opiniones. Entonces yo diría que muchos ven al sindicato solo y exclusivamente cuando el bolsillo y nada más, pero hay derechos, hay dignidad, hay ciudadanía universitaria que hay que conseguir, que no está completa. Y yo diría que siempre que pensemos en lo que nos pasa a cada uno, les está pasando a muchos universitarios, le está pasando al país, le está pasando a la región. Entonces, siempre tener esa conexión, ¿no? Y que esto no se reduce a La Teja, no se reduce a Miraflores, no se reduce a Puerto Montt, que esto es algo que nos está pasando y que estamos enfrentados. La crisis que ha vivido la universidad han vivido universidades privadas y universidades estatales. Por lo tanto, el sistema universitario necesita de sindicatos fuertes,
unidos y organizados. Eso. Muchas gracias, Modificar profesor. El artículo 50. Exacto. Ya hemos tenido programas donde hemos estado hablando netamente del artículo 50. Agradecemos su A participación, ustedes. profesores. Agradecemos Muchas la gracias. compañía de Giovanna y nos vemos el próximo viernes en un... No, el próximo viernes nos vamos a estar en mantención, luego viene el receso y nos vemos nuevamente el 28 de julio en una nueva edición de Voces Académicas. Las y los invitamos a seguirnos en redes sociales como Sindoc Watch y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, cariño. Chao, chao, Giovanna. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hola, mi nombre es Catalina y estudio en la Universidad Austral de Chile. Me encanta la naturaleza